Desde antes del nacimiento, los seres humanos estamos ya en un proceso muy complejo, guiado por entidades superiores, porque nosotros no podemos regular todo lo que necesitamos tener. No podemos organizarlo. Por ello es que necesitamos la ayuda y la guía de un reino que está delante de la humanidad. Y ese se conoce como el reino de los ángeles. Esas entidades tienen una capacidad de conciencia mayor que el humano, como el humano la tiene mucho mayor que los animales, porque es un reino que va adelante un grado en la escala evolutiva. De manera que para poder nosotros tener en la tierra todas las condiciones que se requieren para nacer, se involucran inteligencias que pertenecen a este reino y que además necesitan la ayuda de otras fuerzas en la tierra, colaborando para la construcción de nuestros vehículos. Así que ya en la gestación, nosotros nos encontramos allí donde está la mamá, la que va a ser nuestra madre. Entonces, la futura mamá se encuentra en el proceso de gestación y nosotros, el espíritu, está allí presente en el aura de ella. Pero no se encuentra dentro del cuerpo físico porque apenas se está construyendo. De manera que tarda 9 meses para que este cuerpo, llamado el cuerpo físico, se encuentre con la suficiente madurez para enfrentarse al mundo con los 4 elementos, porque dentro del útero todavía no percibe el elemento tierra ni el elemento aire. Percibe el calor o está dentro del calor y de la humedad, del agua, en el líquido amniótico, pero todavía no se encuentra tocando la tierra ni percibiendo el aire. De manera que en el momento que ya está listo, es cuando es expulsado por las contracciones uterinas y cuando ya sale, al producirse la primera inhalación, es lo que hace que el espíritu baje al mundo. Es lo que se llama la encarnación. El espíritu encarna en el momento de la primera inhalación del ser humano. Y es entonces que a través de la respiración el proceso continúa, el proceso de encarnación, inhalando y exhalando ininterrumpidamente hasta que en la última exhalación, cuando termina la vida, el espíritu se retira. Es así como consideramos el inicio en un cuerpo físico en el que todavía se necesita un proceso ya fuera del útero, de maduración, para que podamos comenzar a ser conscientes de que nos encontramos aquí en el espacio, y percibir el tiempo. Porque estando en el útero nos encontramos soñando, dormidos profundamente. Y todavía tenemos contacto con el mundo espiritual y todos los seres que existen allí. Pero en el momento de la primera inhalación, nosotros comenzamos el primer despertar, aunque todavía no estamos plenamente conscientes. Porque el cerebro y el sistema llamado neurosensorial
cuyo centro es el cerebro, la médula espinal. Todo esto tiene que llegar a un proceso de maduración para que haya gradualmente la conciencia, porque es aquí donde se centra esa facultad de ser conscientes de nosotros mismos. Y nos damos cuenta que los niños en los primeros días están más tiempo dormidos que despiertos. De manera que cada vez estarán un poquito más despiertos y menos dormidos. Y podemos irnos hasta la edad adulta mayor, en donde vemos lo contrario, que se llega a un momento en que se está más tiempo despierto, consciente, y se tienen incluso dificultades para dormir. Así que venimos de la inconsciencia, de una etapa en el momento de entrar en el útero en que ya no sabemos de nosotros. Pero antes de entrar allí, sabíamos de nosotros. Éramos conscientes de que nos encontrábamos en el mundo espiritual, en mayor o menor medida. Pero en el momento en que entramos a este proceso de encarnación, perdemos la conciencia. Y entonces vuelve a recuperarse gradualmente a partir de cierta edad. Y el primer vislumbre de ese despertar, de ser un individuo, comienza a la edad de 3 años. Cuando el niño puede comenzar a entender qué significa la palabra yo. Cuando ya se tienen los 3 años, ya se camina. Pero antes de los 3 años, aunque ya se camina y se balbucea y se dicen palabras, ya se está hablando, todavía el proceso del pensamiento no es como sucede en los adultos, en los que tenemos incluso ya conceptos y usamos las palabras y le llamamos el pensamiento abstracto. En el niño no existe todavía un proceso así. Así como afuera percibe imágenes, percibe la imagen de su mamá, de los familiares, del mundo pequeño que le rodea, porque el niño pequeño no puede enfocar a gran distancia, y eso en el cerebro lo refleja, y se produce una imagen, una impresión. Entonces está comenzando a reflejar el mundo aquí adentro en la cabeza. De tal manera que lo que tiene son imágenes, no tiene palabras, no tiene un pensamiento verbal, mucho menos lógico y analítico, sino simplemente imaginativo. Y de allí la importancia de los cuentos, ¿no? Claro que a partir de los 3 años, esto que mencioné de comenzar a entender que la palabra yo solo se la puede decir a sí mismo. No se la puede decir a nadie más. Entonces comienza un proceso de despertar del yo a los 3 años de edad. Esto es importante porque son los primeros 3 años de la máxima inocencia por la misma inconsciencia y la máxima pureza en un niño, que se relacionan además con los 3 años en que estuvo actuando aquí el yo superior de la humanidad, hace 2000 años, el Cristo, y que dijo, si no os volviereis como niño, no entraréis en el reino de los cielos. Y se refiere a esta etapa de la pureza, pero claro, es inconsciente. De manera que avanzando hasta lograr los 7 primeros años, se logra un primer ciclo. Por eso se habla de septenios. En un septenio se permite que el espíritu logre un primer aterrizaje en su cuerpo, haciendo aparecer la sustancia más dura dentro de un ser vivo, aquí en la tierra. Y esto es a través de los dientes llamados permanentes. Tienen una cubierta
que hace la conclusión del diente, un terminado. Y esta es el esmalte. Y el esmalte es la sustancia más dura existente dentro de un ser vivo. No hay sustancia más dura. Claro, aquí interviene el flúor, que es un elemento que tiene una función muy especial por sus características para permitir la espiritualidad terrestre, para permitir que el ser humano comience a percibir la tierra. Aparece el intelecto gradualmente. Por eso se le llama el primer aterrizaje. Porque cuando nosotros nacemos después de 9 meses de gestación, lo único que tenemos aquí es el cuerpo físico terminado, en el sentido de que está maduro para enfrentarse al mundo. Y podemos usarlo. Y lo primero que se está manifestando allí es el movimiento. Es el proceso metabólico, donde estamos plenamente inconscientes. Esto tiene que ver mucho con el abdomen y las extremidades. Por eso un niño manifiesta allí la voluntad. Es pura voluntad. Se mueve y no es consciente. De manera que en este tiempo de 7 años de haber salido del útero, está en gestación un segundo vehículo. Y este segundo vehículo es exactamente igual que este que vemos físicamente, pero no lo podemos percibir con los ojos. No es perceptible por los sentidos físicos, porque la frecuencia vibratoria que emite es mayor que lo que pueden percibir los ojos. Existen energías llamadas en ciencia espiritual etéricas, más allá de lo que la energía físico-química pueda manifestar a través de la electricidad, el magnetismo, el calor, etcétera, la luz. Aparece esto llamado el éter, a través del cual se manifiesta la vida. De manera que tiene vibraciones que no captamos con los sentidos ordinarios y conforman un vehículo. Ese vehículo se llama el cuerpo vital. El cuerpo vital, de hecho, se está gestando en esos 7 años y nace cuando los dientes permanentes aparecen. Podemos decir que el cuerpo físico ya existía cuando se está formando el feto en el útero, pero no está completo. No se puede usar independientemente. Ya nace y entonces sí. Igualmente el cuerpo vital todavía está usando sus fuerzas para la maduración del cuerpo físico, porque es el cuerpo de las fuerzas formativas, así también se le llama. De tal manera que es el que permite todos los procesos vitales y todos los procesos de maduración de los órganos, toda la energía vital que se requiere para ello. Pero se va a liberar cuando llegue al término del primer septenio. Y es entonces que podemos decir, ya tenemos 2 vehículos individualizados. Y en ese periodo, de los 0 a los 7 años, nosotros nos encontramos bajo la influencia de la naturaleza, la madre tierra. Este cuerpo se está gestando en el útero del planeta. El físico se gestó en el útero de la mamá, físicamente hablando, pero el cuerpo vital está en el útero del planeta. Y en esa edad, de 0 a 7 años, es como se manifiesta la mayor armonía posible del cuerpo físico, la mayor salud, el mayor equilibrio y la belleza más extraordinaria, porque es la naturaleza quien lo está haciendo.
Y cuando ya aparecen los dientes permanentes, es un signo. Es como dar un punto final, un cierre, un nudo ahí. Y el cuerpo físico ya queda. Hasta que salgan los dientes permanentes. Y no es casualidad que se concluya el diente y aparezca la capacidad de concluir, la capacidad incluso de definir, puede comenzar a aparecer. Porque este proceso del diente da la base fisiológica para que aparezca el intelecto, que es una de las funciones del cuerpo vital, además del metabolismo, de la digestión, del crecimiento. Cuando se llega a la madurez del cuerpo vital, comienza una facultad superior, que es la transmisión del impulso que va al cerebro, es capaz de comenzar a manifestar el que yo pueda volver a ver las imágenes que se transmitieron en el pasado, o sea, en el tiempo, en lo que ya sucedió. La memoria. Por supuesto que un niño puede usar su memoria, pero es un proceso que no debe incitarse ni estimularse, mucho menos para el aprendizaje, porque eso significaría detener el pensamiento que fluye libremente hacia adelante, hacia el futuro, en la fantasía creadora. Y cuando nosotros necesitamos recordar, echar a mano de esta facultad llamada la memoria, tenemos que detener el pensamiento. Se voltea hacia atrás para ver lo que sucedió. El pensamiento ya no fluye hacia adelante, se mira lo que ya pasó. Esto se le llama incluso, el pensamiento puede llegar a su fin, porque con esto comienza a ser lineal en el tiempo. Un suceso trae otro en otro punto adelante y continúa con otro adelante y puede llegar a una conclusión en el pensamiento. Entonces eso lleva a la definición. Definir es llegar a un fin, una premisa para hablar de un silogismo clásico, que es una función lógica. Pepito es un niño. Segunda premisa. Los niños son mortales. Conclusión lógica. Pepito es mortal. O dicho coloquialmente, Pepito se va a morir. Esto es lógica, pero esto requiere que tengamos nosotros ya los dientes permanentes, que podamos usar ya la memoria, que podamos usar un pensamiento analítico. Por eso no debe estimularse antes de que nazca el cuerpo vital, porque las fuerzas formativas se están usando para la maduración del propio cerebro, la maduración de todo el sistema neurosensorial y de los órganos para ello. Y entonces no urge que los niños comiencen a hacer operaciones matemáticas, donde se requiere este pensamiento abstracto. La suma, la resta, la aritmética, el análisis, la lógica, la memoria. No se necesita y no se debe estimular, porque utilizaríamos fuerzas que se están requiriendo para otra función. Pero cuando ya se liberan a partir de los 7 años, entonces ya el niño puede comenzar a memorizar información, pero todavía no debemos darle conclusiones elaboradas hechas por nosotros. Él hará propias conclusiones gradualmente. No tenemos que decirle que es un árbol. ¿Cuál es la definición de un árbol? Le mostramos un árbol, que observe las características de un árbol y que vea que hay otros árboles y otras especies, pero no le decimos el árbol es esto y esto y esto, porque eso se debe dar una conclusión ya hecha. Esto es
Un proceso gradual en donde aparece esta facultad superior del cuerpo vital que, como ya mencioné, se encuentra impregnando el cuerpo físico. Y si pudiéramos verlo, es más amplio que el cuerpo físico, porque tiene una especie de radiación. Sale de la piel aproximadamente unos 2 a 3 centímetros. Y en la cabeza, en los niños, todavía más, porque ahí se encuentran las reservas vitales para el crecimiento de los niños. De manera que este es un vehículo, está construido de éter. Y en los niños es aquel que ya se encuentra maduro entre los 7 y los 14. Y a través de él se manifiesta lo que llamamos el temperamento. A través del cuerpo físico tenemos la herencia, el color de la piel, de los ojos, del cabello, características específicas de la nariz, del esqueleto, de la forma de las manos, de los brazos. Es influido por la herencia, la raza, donde hemos nacido. Pero el temperamento, eso depende del cuerpo vital. Y el niño tiene una historia. El espíritu no es la primera vez que está aquí. Y los 4 tipos que existen son de acuerdo a los elementos. El temperamento tierra, que se le llama melancólico. El temperamento agua, que se le llama flemático. El temperamento aire, que se le nombra sanguíneo o nervioso. Y el temperamento de fuego, que se le llama colérico. De manera que se hace evidente, por supuesto, desde antes. Podemos verlo, por ahí hay memes de una niña que está intentando meter algo en un agujerito, no sé si es una cuerda, y no lo logra y se desespera y lo avienta. Una niña pequeñita, sentada, pero ya se ve que es colérica. Se desespera y avienta todo el juguete. Pero a partir de los 7 años se hace muy marcado ya. Y cuando se llega cercano a la adolescencia, pues comienza un cambio tremendo en el cuerpo. Después de pasar por ese crecimiento que da el cuerpo vital, porque es la característica del cuerpo vital, empieza a crecer desproporcionadamente incluso los miembros, las extremidades en los niños. Largos brazos y las piernas, los pies. Porque el cuerpo vital se independizó y pues no es tan armonioso y tan perfeccionado como la naturaleza, pero hace ese proceso. Y comienza el freno del crecimiento al llegar a la adolescencia, el segundo septenio, a los 14 años. Cuando comienza a transformarse, porque esa energía vital que se expresa en el crecimiento comienza a usarse para otro fin, porque está naciendo otro vehículo. De los 7 a los 14 hay un vehículo que se está gestando y este vehículo es el medio a través del cual se manifiestan los sentimientos, los deseos, las emociones. Y esto se le llama el cuerpo astral. También se le puede decir el cuerpo emocional, la psique. Y se va a hacer evidente su manifestación, su individualización, su nacimiento, cuando comience la maduración sexual. Ahí se nota. Y esto va a frenar el crecimiento. Como sucede con las plantas. Cuando la planta llega a cierta madurez, está creciendo, pero cuando llega la madurez para aparecer la flor, aparece la fuerza astral planetaria, porque la planta no tiene un cuerpo astral. Y se frena el crecimiento allí para que la energía se transforme y aparezca la flor.
le aparezca incluso el perfume y el color, y después pueda reproducir la especie. Esa energía se transforma y se usa ahora para producir gradualmente un fruto que lleva la semilla, que lleva toda la información de la especie para que se transmita. Igualmente un ser humano, cuando llega a la adolescencia, se hace ver esto en que aparece en los varones un cambio gradual de la voz. Se está transformando, están engrosando las cuerdas vocales. Y esto es por efecto de la manifestación del cuerpo astral que permite la maduración a través de las hormonas, claro. Y entonces aparece el vello en la cara, en las axilas, en el pecho y en la parte púbica. Y en las extremidades también. De tal manera que pareciera que el espíritu se mete más profundamente en el cuerpo que en la niña. Porque vemos que la voz se hace más grave. Los genitales descienden y comienza a manifestar más peso en su cuerpo, en sus huesos, en sus músculos. Más hierro en la sangre. Comienza a aumentar el hierro en la hemoglobina. Entonces, el varón es evidentemente una manifestación más aterrizada del espíritu. Y por lo mismo puede usar la fuerza bruta con mayor ventaja que la niña, que aunque llega a la adolescencia, pues sus formas se refinan. Aparece la suavidad, la belleza de su cuerpo, con la finalidad, por supuesto, de manifestar la facultad reproductora. Pero el hierro no sube a los niveles que lo hace el varón. Y la voz queda en un nivel agudo. Y en general, la mujer, cuando se está determinando en los caracteres sexuales secundarios, permanece en un nivel más sutil de la encarnación. El espíritu permanece todavía conectado con las fuerzas del cosmos y además es más sensible a las cuestiones superiores del espíritu. Ella tiene un cuerpo vital masculino, positivo. El hombre tiene un cuerpo vital femenino o negativo. Esto es lo que marca la diferencia. Por eso las niñas maduran más rápido, porque tienen un cuerpo vital positivo. Tienen toda la fuerza allí. Y es por eso que una niña manifiesta su maduración en el cuerpo y es capaz de estar lista para reproducir la vida mucho antes tal vez que el varón. Y hasta psicológicamente se percibe más madura. Proporcionalmente, hablando de la misma edad que un varón. Y esto habla del inicio de la adolescencia, donde van a sentirse intensamente las cuestiones del instinto de conservación de la vida. Se va a sentir la atracción del sexo opuesto. Inevitablemente de una manera intensa, porque la intención de esto es reproducir la especie. Ese es el proceso que se vive cuando pasamos por esta etapa, de manera que se van a sentir los deseos propios, las emociones personales y sentimientos individuales, que antes más bien eran influidos por el ambiente. Ahora se tienen propios sentimientos, deseos y hasta pensamientos gradualmente. La identidad, aquello que a los 3 años comenzó a decirse yo, comienza después de los 7 años también con el aterrizaje del nacimiento del cuerpo vital, ahora con la adolescencia. De tal manera que la mamá comienza a percibir que hay un extraño en casa. Cuando era pequeño, pues lo sentía parte de ella, era como una extensión de ella. Es algo mío que salió y aquí está afuera, dice la mamá.
Pero cuando va creciendo, pues se va distanciando gradualmente porque el espíritu va entrando, es otro espíritu. Gradualmente el niño empieza a distanciarse de la mamá. Llega un momento en que hasta no quiere que la acompañe a la escuela porque le da pena con sus amiguitos. Quiere sentirse independiente. De tal manera que al aparecer la adolescencia, con sus propios deseos y sentimientos, la madre comienza a sentir ahí un extraño ahí. Sí, es un individuo que comienza a aparecer en casa, en la familia. Hay alguien ahí que es otro y que puede tener inclinaciones muy propias que dices tú, pues esto yo nunca lo he visto en la familia. Bueno, es que es otro individuo que escogió nacer allí porque hay afinidad y destino, pero es un individuo con sus propias características que se van a empezar a hacer evidentes en la adolescencia y se va a enamorar. Esto es a un nivel muy intenso en donde nosotros entramos en una etapa frente a ellos en la que ya no podemos prohibir sin que eso tenga consecuencias contraproducentes. Necesitamos aconsejar y ayudar, compartiendo la experiencia. Es una especie de discipulado donde tenemos que manifestar la autoridad sin imponerla. Y es difícil porque él comienza a quererse definir en sí mismo, a tener su propia identidad y se revela contra todo lo que le han dicho porque quiere por él mismo llegar a esa conclusión que le dijeron. Entonces quiere llegar a su propia verdad. Y más ahora cuando se tienen a la mano, pues las bibliotecas en un celular nos pueden contradecir fácilmente porque mira, no, aquí dice que no es así como tú me dijiste. Entonces ya no creen las cosas que les enseñamos. Ellos quieren saber y dudan de todo. Es la rebeldía. Y es natural que pase así. Quieren llegar a la verdad por sí mismos. Y hay que respetar eso. Entonces uno tiene que ser sensato. Uno tiene que ser inteligente, firme, transparente y hasta humilde para decir, no sé. Sobre eso no sé. Vamos investigando. Porque eso les va a dar credibilidad a esos jóvenes, a esa edad. Cuando en el primer septenio un niño pequeño cree todo. Porque todavía no piensa por sí mismo. Todavía no tiene sentimientos propios. Entonces está en la etapa en la que imita. Y uno tiene que poner el ejemplo. Entonces en el primer septenio es el ejemplo y la imitación la clave. Si no queremos que un niño no haga algo, no lo hagamos nunca delante de él. El niño hace lo que ve y tiende a imitar en el primer septenio. Y ahí aparece esto de sentirse unido con todo lo que le rodea. Siente que el mundo es bueno y se abre a él. Se siente religiosamente unido al universo. Esto es real y por eso aparece la bondad de manera natural. En el segundo septenio es diferente. Ese primer nivel de primer septenio es porque está todavía viviendo el recuerdo inconsciente del mundo espiritual de donde venimos. Se vive en el primer septenio. Esa pureza, esa inocencia. Todavía ese recuerdo en el espíritu. Pero en el segundo septenio, el niño quiere gozar el presente. Se planta en el presente, en el aquí y el ahora. Y quiere vivirlo y disfrutarlo. Entonces tenemos que manifestar esto que mencioné de la autoridad sin imponer, pero con firmeza. Porque el niño también todavía no tiene la capacidad de pensar, de tener sus propias ideas, sentimientos, para revelarse. Y entonces debemos lograr esa inspiración en ellos para que nos tomen como autoridad, sin imposición. Y para ello debemos hacer uso de la expresión que nos hace humanos para disfrutar el momento.
Eso es a través de la belleza, a través de la actividad artística, en donde la clave es la repetición, los hábitos, la repetición, la práctica. Es lo que hace que pueda un niño sentir cómo empieza, por ejemplo, a dominar un instrumento musical y comienza a disfrutarlo porque lo domina y comienza a expresar melodías y lo goza, se deleita en ello como un ser humano. El presente lo comienza a disfrutar bailando. A través del baile, claro, pues tiene que aprender a bailar ciertos pasos con el ritmo que se le da. Entonces lo va a disfrutar. Igualmente puede ser el dibujo, puede ser la pintura, puede ser cualquier otra expresión artística. Pero el arte se manifiesta allí para permitir que el niño disfrute el momento, el presente, a través de la belleza. Esto hace que pasemos la etapa animal, porque si dejamos que un niño quiera seguir disfrutando por el placer de la vida, instintivamente, cuando sea adulto va a ser un animal, porque lo que quiere es vivir el momento. Además lo dejaron. Él quiere así, y los adultos así lo expresan. Es que la vida es para vivirse, aprovéchalo. Sí, pero como animales no. Porque claro, uno come y siente placer. Y entonces uno quiere continuar sintiendo placer. Entonces uno come por comer para tener placer. Eso nos rebaja a nivel animal. Es el cuerpo astral que lo que quiere es percibir el sabor y el placer de la comida. Y cuando se hace eso, nos degrada la etapa instintiva animal. Esto puede pasar a nivel sexual. Así como en el segundo septenio ayudamos a través del arte a percibir la belleza, ahora en el tercer septenio el adolescente que quiere conocer las cosas por sí mismo, la verdad a través de la ciencia, debe de ser precisamente conducido para que logre poder dominar esas fuerzas que se están liberando. Porque puede hacer manifestaciones de rebeldía a través de los músculos y de la fuerza bruta. Un adolescente puede no controlar fácilmente sus movimientos, un arranque de enojo y golpear. Y debemos entender que está en una etapa en la que todavía no controla, porque el yo no ha nacido para controlar esos procesos. De manera que también esto puede pasar en la sexualidad. Y se puede hacer una exageración de estas fuerzas, se desequilibren y se vayan por la fuerza bruta en la agresividad o por la hiperexcitabilidad en el sexo, en la genitalidad, porque va a descubrir el placer. Es allí donde uno tiene que poder inspirar, abiertamente hablar del significado de esta fuerza sagrada que le va a permitir reproducir la vida en su momento, pero que tiene que poder utilizarla adecuadamente para no despilfarrarla a lo tonto. Que claro, en la adolescencia no se va a notar, pero cuando estas fuerzas se abusan en esa etapa, cuando se es adulto, comienza a aparecer las consecuencias del despilfarro de una energía que pudo haber sido usada para la creatividad, como ya está en la adolescencia, puede ser para un deporte, para el desarrollo muscular, armonioso, incluso artes marciales, claro. O bien artes blancas, que puede ser alguien que le guste, ya irse por ahí. Pero es el movimiento muscular en una etapa adolescente que le va a permitir que esa energía no se despilfarre porque quiere placer por el placer mismo, sexualmente, o simplemente descargue muscularmente a través de la agresión sin control. Este es el cuerpo astral que le hace sentir deseos intensos,
la pasión incluso, las emociones, sentimientos ya propios, característicos de una individualidad, pero sin control. Porque esto va a venir a partir de los 18 gradualmente hasta los 21. De los 18 a los 21. Se está gestando el yo a través de la mente humana como su vehículo para que parezca y se reconozca a alguien mayor de edad. A los 21 años. Y entonces, desde los 18, en algunos países, se reconoce que ya puede ser responsable, que puede decidir si se va de casa y se une a alguien para hacer su propia familia, decide casarse, puede votar en el país que viva. Tiene atribuciones porque tiene la responsabilidad de las consecuencias de su libertad. Entonces, tanto en la parte social como en la parte espiritual, así es, aparece una responsabilidad mayor porque aparece este cuarto vehículo. Después del físico, el vital a los 7, el astral a los 14, aparece el yo a los 21. De manera que el ser humano comienza, si es lo suficientemente atento, comienza a darse cuenta que tiene la posibilidad de aprovechar las experiencias que la vida le da para aprender y hacer su vida como él quiera. Ser libre. Pero sabiendo que debe ser responsable, porque no puede haber libertad sin responsabilidad. De manera que lo que él es, lo que él tiene o lo que le falte, a partir de esa edad tendrá que comenzar a darse cuenta que está en sus manos transformarlo, cambiarlo, hacerse dueño de sí mismo. Esto que empezó a los 3 años de decirse yo y señalarse incluso hacia el pecho, donde está el corazón, donde en el primer septenio dominaba la voluntad, en la etapa inconsciente. En el segundo septenio aparecía el sentimiento o la sensibilidad con la capacidad de percibir la belleza y se activa esta parte del tórax, se maduran los pulmones, el corazón, la parte circulatoria. Y en el tercer septenio madura la parte inferior, de 14 a 21, la parte metabólica. Los seres humanos pueden ya tener su digestión prácticamente para comer de todo y comienza a madurar los órganos genitales que concentran el polo opuesto de las fuerzas que están aquí en la cabeza. La fuerza creadora que está aquí en la cabeza comienza a usarse individualmente cuando se llega a esa madurez. A partir del tercer septenio y aparece el yo, se puede reproducir, puede usar las fuerzas reproductivas. Es cuando aparece también la capacidad de pensar por sí mismo. Entonces, voluntad, sentimiento y pensamientos están muy ligados a este proceso de maduración del primer septenio, el segundo y el tercero, donde en el primero se percibe el aspecto de la unidad del universo a través de lo religioso, la religión, sin necesidad de tener que hablar de Dios. El niño vive eso. Y si se permite que el niño sienta y viva esto en un ambiente lleno de amor, de seguridad, de devoción, cuando sea adulto, no va a caer en lo que actualmente el yo humano fácilmente cae por no haberle permitido en estas primeras etapas de la infancia sentirse unido al mundo y que no desconfiara.
porque el mundo está regido por una gran inteligencia, porque es una unidad. Y así como percibimos la gran belleza del universo, somos parte de esa gran belleza y percibimos que en realidad el universo es bueno, porque el universo nos ha regalado la vida. Sentimos que existe eso en nosotros y finalmente descubrimos esa verdad a través del estudio, a través de la observación, la meditación, de tal manera que no caeremos en el escepticismo de pensar que solamente somos un cuerpo físico y que no hay más. Y por eso hay que vivir la vida al máximo, disfrutarla. Esto hasta se puede decir que es una especie de enfermedad del espíritu, aunque el espíritu no se puede enfermar. Pero el aspecto terrestre, a través del intelecto, sí, porque aparece esta parte fría, materializada, de pensar que solamente existe la materia y que no existe nada más. No existe nada después de la muerte. Esto no lo tendrán los niños que han sido educados en esta atmósfera natural, armoniosa, cuando lleguen adultos, porque van a seguir sintiendo devoción por el mundo, por la naturaleza. Van a seguir sintiéndose inspirados por la belleza que les rodea. El asombro nunca va a dejar de existir en ellos. La admiración y hasta la reverencia por lo que van descubriendo. Así que estos son los primeros estudios que tenemos que comprender respecto a la naturaleza humana en relación al desarrollo de los septenios iniciales, 7 años, 14, 21, hablando del cuerpo físico, cuerpo vital, cuerpo astral y el yo.